bien, muy bien. Bendiciones, bendiciones a todos. Esta es nuestra siguiente sesión de la clase de Teología Sistemática. Gracias a Dios estamos listos y preparados. Estaba mencionando hace unos minutos que voy a pedirte que si estás viendo este video, que regreses a ver los videos de la clase 1 que dice Teología Sistemática Introducción y la clase 2. ¿Por qué? Porque allí mencionamos los atributos de Dios y hacemos una introducción a todo esto y vamos a empezar, como la semana pasada iniciamos lo que es Cristología. Vamos a empezar a ver algunos de los atributos de Dios en la persona de Cristo. Hemos estado hablando también del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo también habitó en la persona de Jesús. Hemos estado viendo la relación que tiene la relación y la función que tiene cada uno de ellos en lo que tiene que ver con nuestra salvación, con la obra redentora. ¿Y por qué? Porque no podemos ver estas doctrinas aisladas la una de la otra. No podemos estudiar a Dios sin estudiar lo que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero no podemos también estudiarlos a ellos sin ver la obra de ellos en nuestra vida. Dios no solo fue nuestro creador y dejó todo ahí al azar, a que tomara su rumbo la humanidad. Dios ha estado envuelto en cada paso de la historia, en cada paso de la humanidad, y también su obra redentora. Entendemos que no fue una reacción a lo que ocurrió allá en el Edén, sino que se activó en el momento en que Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hasta el día de hoy vemos la obra maravillosa de la salvación, del perdón, de la justificación, de la santificación, todas esas cosas que hemos estado hablando. Dejamos pendiente la glorificación, si ustedes recuerdan en una de las clases anteriores, porque hay un versículo, y escúcheme bien, hay un versículo en la Biblia donde hay un pasaje en la Biblia, y vamos a iniciar con esto el día de hoy. Hay un pasaje en la Biblia donde Jesús se encuentra con una mujer y le hace una frase muy importante. Ella quería tocarlo. ¿Quién recuerda dónde está esa frase y quién recuerda cuáles fueron las palabras que le dijo Jesús a esa mujer? ¿Alguien puede abrir su micrófono y recordarnos ese momento? Que le dijo, no me toques porque aún no ha subido a mi padre, no he subido. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Dijo una frase muy específica, muy importante. Eso está, ¿en qué libro de la Biblia está, mi hermana Cristi? ¿Recuerdas? ¿O alguien por aquí recuerda? Mateo. ¿Estará en Mateo? Busquemos a ver si Creo está en que Mateo. Mateo, déjame buscarlo a ver. Quizás en Mateo, quizás en Lucas. Solo estoy diciendo. Si alguien lo puede encontrar, por favor, y leernos esa conversación. Esa conversación es de mucha importancia para nuestra vida. ¿Amén? La conversación entre Jesús y la primera persona que estuvo ahí en el momento de la resurrección. Amén. Cuando le dijo, hija, tu fe te ha sanado. No. Esto fue después de la resurrección. Después de la resurrección. Creo que está en Juan 20:17. Juan 20:17. A ver, hermana Cristi y luego mi hermano Lázaro, lo quiero que lean en dos diferentes versiones, por favor. Hermana Cristi, quiero solo el momento en el que Jesús tiene su conversación con esa mujer. Y hermana Lázaro, por favor, estas dos personas lo van a leer. Adelante, mi hermana Cristi. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que llamaba Jesús. El 16 dice, Jesús le dijo, María, volviéndose, ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.
Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Ahí nada más. Muy bien, muy bien. Mi hermano Lázaro, en otra versión, por favor. Esas palabras que Jesús le dijo a ella, esas son las que yo quiero. ¿Qué son esas palabras que Jesús le dijo a ella? Palabra de Dios para todos, esta es la versión palabra de Dios para todos. Dice, Jesús le dijo, no trates de detenerme, porque todavía no he subido a mi Padre. Mejor vea a ver a mis hermanos y dile, voy a subir a mi Padre y Dios, que es también su Padre y Dios. María Magdalena fue y le dijo a los seguidores, vi al Señor, y les dijo lo que le había dicho. Muy bien, muy bien. ¿Por qué Jesús le dijo no me toques? ¿Qué es lo que no había ocurrido en Jesús en ese momento? ¿Cuál era la diferencia? ¿Sería algo en el cuerpo de Jesús? ¿Sería Será algo la, ¿qué sería? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? será la glorificación. Ah, estamos ya entrando a lo que es la glorificación. ¿Qué fue diferente en el cuerpo de Jesús después de la glorificación? Dice la Biblia que ya la puerta estaba cerrada cuando él llegó a ver a los discípulos, ¿recuerdan? Dice que de repente se apareció en medio de ellos Tu cuerpo. y de repente, exacto, pero sí caminó. Sabemos que iba camino a Emaús con los otros dos, con Cleofas y con el otro discípulo. Sabemos que se sentó a la mesa, que partió el pan, o sea, no era un fantasma, tenía un cuerpo físico, pero no, oigan bien, no limitado a las reglas de la física, no limitado a las reglas de la tierra, pero sí tenía un cuerpo. Qué interesante. Entonces, ¿será que cuando seamos glorificados, y ahí va una pregunta, y no la vamos a contestar el día de hoy, ¿será que nos vamos a ver iguales, pero no? ¿Será que vamos a tener la misma edad? A Jesús le preguntaron si íbamos a estar casados o no, y Jesús dio una respuesta muy interesante. ¿Por qué fue que los discípulos no lo reconocieron hasta que él partió el pan? ¿Se veía diferente? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Alguien preguntó una vez si la glorificación de Jesús ocurrió también cuando se transfiguró. ¿Qué significa la transfiguración? ¿Será que la transfiguración es lo mismo que la glorificación? Tenemos que ver esas cosas muy interesantes, muy interesantes. Pero bueno, esas preguntas nos tenemos que hacer cuando estudiamos al Hijo, cuando entramos a lo que se llama cristología. ¿Por qué? Porque cristología va más allá de nada más estudiar la vida de Jesús. Cristología es estudiar la vida de Jesús, la persona de Jesús en relación con nosotros, en relación con nosotros. Así es que voy a compartir mi pantalla por unos momentos, luego vamos a entrar a un par de ejercicios el día de hoy. Si me permiten, entonces, vamos a compartir aquí. ¿Podemos ver ahí cristología? Amén. Gracias. Gracias, gracias. Muy bien. Cristología. Cristología. ¿Qué es lo que estamos aquí buscando? Vamos a ver un poquito un pasaje que leí la semana pasada y que nos trae mucha luz y está maravilloso. Voy a leerlo y pensemos en Cristo, en la persona de Cristo. Oiga bien, no en el Hijo, en la persona de Cristo, que es el Hijo. Ya sabemos que es el Hijo, pero vamos pensando en Él aquí en la tierra, aquí en la tierra. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Recuerdan cuando hablamos de imagen? No te harás imagen. ¿Recuerdan de eso? Él es, no dice Él es una imagen, dice Él es la imagen. Qué precioso eso, del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Momento. ¿Cómo que el primogénito de toda creación si Él no fue creado? ¿O sí fue creado? ¿Fue el Hijo creado o no? Muevan la cabeza si sí o un no, por favor. ¿Alguien qué piensa? ¿Fue creado el Hijo o ya estaba? Ya estaba al principio, pero dice primogénito de toda la creación. Qué interesante. ¿Por qué será que Pablo lo menciona de esa manera? Pero sigamos leyendo. Porque en Él
fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Oh, habla de lo invisible también. Dese cuenta cómo el Hijo, Cristo, Jesús, tiene tiene una existencia entre lo visible y lo invisible. Ahí voy, mi hermano José Antonio, ahí voy. Sigamos leyendo y luego te doy el tiempo. ¿Qué hay en la tierra? Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes, no dice fue, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, o sea, se sostienen por medio de Él. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Qué lindo, ya lo trae más cerca, dése cuenta, habla de su divinidad, lo trae a la creación, luego lo lleva a la iglesia. Y luego nos dice, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Oh, ya lo conecta con una humanidad mucho más tangible, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Amén, amén. Mi hermano José Antonio, levantaste la mano. Dime, mi hermano. Pastor, espiritual está en toda esa parte invisible que menciona ahí el apóstol, está en todas las partes. Eso me llamó mucho la atención. Dice que en el momento de que el pueblo de Israel salió de Egipto, entonces, en ese momento Jehová quitó las huestes que protegían al pueblo de Israel de Egipto. Sí, las huestes es la parte espiritual. Excelente, excelente. Hay un mundo espiritual, hay un mundo invisible y hay un mundo visible. Y sobre todas las cosas, Él gobierna. Él gobierna. Qué lindo esto. No, miren, amados, esto me emociona tanto porque quiere decir que Él está gobernando aún sobre las cosas que yo no veo que están pasando. Y ese Cristo nos hace partícipes. Voy a seguir compartiendo mi pantalla. Qué excelente observación, mi hermano José Antonio, porque estamos viendo el mundo invisible que ya existía y el mundo visible del cual nosotros participamos. Entonces, o del cual nosotros somos parte y participamos, ¿verdad? Voy a seguir compartiendo mi pantalla aquí. Si ustedes recuerdan, la semana pasada vimos esta fotografía que puse. Me encanta mucho, la verdad, porque nos da una maravillosa foto de ese Jesús alegre, de ese hijo sonriente. Vimos esta lista, la voy a poner aquí solo para nuestra referencia. En Romanos somos justificados, en 1 Corintios somos enriquecidos, en 2 Corintios consolados, en Gálatas somos hechos libres, en Efesios somos vivificados, en Filipenses somos felices y en Colosenses somos completos. Vamos a ver un par de definiciones en este momento y luego vamos a hacer un par de ejercicios, pero quería que repasáramos esto para que tengamos estas cosas en mente y acordémonos, todo esto es en Cristo. Todo esto es en Cristo. No es en Dios, es en Cristo. Es en Cristo. Bueno, la cristología. ¿Qué es la cristología? La cristología. Quiero que tengamos en cuenta, por favor, esta palabra. Esta palabra es muy importante. Es una doctrina. ¿Ok? Existen en la Biblia las doctrinas, los temas y la teología. La teología es el estudio de, ¿ok? Los temas. Por ejemplo, podemos agarrar el tema del amor y nos vamos buscando cosas que tienen que ver con el tema del amor por toda la Biblia, el tema de el amor en esto, el amor en los demás, el amor de Dios, ese es el tema del amor. Pero la doctrina, esa es otra palabra. Hay doctrinas en la Biblia. Y la cristología, es la doctrina que estudia la persona y la obra. ¿Ok? Acordémonos de esas cosas. No solo estamos estudiando quién es Él, sino también lo que Él, su participación
se ocupa de temas, de ese cuenta. Mire, entonces una doctrina agarra unos temas de la relación, como su deidad, sus atributos, sus estados, ¿ok? Sus oficios, además de la obra de redención, de ese cuenta. Entonces, los temas tienen que ver con él. Su obra tiene que ver con lo que él hace. Sus obras son, déjenme cambiar de color aquí por un momento para que estemos bien. Su obra de redención, propiciación, reconciliación y salvación, que llegó a cabo con su muerte, entre otros tópicos. Hay otros tópicos. Ahora, quiero que recordemos que hemos estado hablando de esta parte de aquí y hemos estado viendo algunos ingredientes. Si ustedes recuerdan, vimos el perdón, la justificación, la salvación, la santificación, todas esas palabras que hemos estado haciendo. Además de eso está lo que es la obra de reconciliación, la obra de la propiciación y entre ellos la obra de la redención. Vamos a regresar a todo eso. Solo quería darles la definición de cristología. ¿Para qué es la cristología? ¿Qué es? ¿En qué nos ayuda? ¿Cómo nos hace crecer? Porque acordémonos que podemos llenar la cabeza de conocimiento, pero es importante el crecer para ser más como él. Entonces, el propósito de la cristología es descubrir. Ese es el propósito. Estamos descubriendo a quién, a Jesús. Fíjese qué bonita esta. Me encantó esta definición o este propósito de la cristología como protagonista de una historia en un contexto determinado, que sale a nuestro encuentro. Qué lindo. Un Cristo, un Jesús que sale a nuestro encuentro invitándonos, qué precioso, a convertirnos en, una vez más, protagonistas de ese cuenta, de esta misma historia. ¿Qué significa eso? Que al estudiar la cristología no solo decimos, oh, bueno, Él es esto, Él hace esto, Él es mi Dios, Él es mi Salvador, Él es mi Redentor, Él es Él es mi proveedor y todas esas cosas que Él es para nosotros, pero dentro de la cristología, Él nos invita a que seamos también protagonistas. Entonces, Él siendo el protagonista, al estudiarlo, la cristología nos ayuda a descubrir y vemos cómo Él nos invita a ser protagonistas de esta misma historia. Qué precioso es eso, qué precioso es eso, porque entonces ya no solo es la obra de Cristo en la humanidad, sino la obra de Cristo tomándome en cuenta en la humanidad. Voy a detenerme aquí por un momento y quiero que pensemos en eso. Dios está envuelto con nosotros en su creación y su plan de salvación, oigan esto, su plan de salvación para la humanidad nos incluye a ti y a mí. Entonces, podemos decir, oh sí, Él hizo su obra en la cruz del Calvario, murió por nosotros, pero también nos dio lo que se llama la gran comisión y dijo, ahora vayan. Mateo 10:1 dice que les entregó a los discípulos, los envió y les entregó toda autoridad. Cuando Jesús en Mateo capítulo 28 da la gran comisión, dice, toda autoridad se me es dada. Pero pero también en Mateo dice que Él les dio autoridad y después a nosotros nos dio la misma autoridad. Entonces, cristología no solo es ver quién es Él, la obra de Él, pero también nos invita a través del estudio, a través de la cristología, podemos ver cuál es la invitación que nos hace para poder entonces ser protagonistas de esa misma historia que continúa hasta el día de hoy. Mi hermano José Antonio, ¿todavía tienes levantada la mano o era para el comentario anterior? No, pastor. Amén. Gracias, mi hermano. Gracias, En, perdón. en la plantilla que colocó antes, dice en la descripción de cristología, dice que algo sobre estados. ¿Eso a qué se refiere? Ahí vamos. Estamos dando la definición el día de hoy, mi hermano. Ahí vamos. Estamos dando la definición. Vamos a caminar por eso. Vamos a caminar por... bueno, te voy a dar un poquito y voy a dar un poquito. Muy importante. Una de esas
de esos aspectos de la cristología es la que nos explica por qué Jesús, cuando salió de la tumba, le dijo a María, no me toques, no me toques. Estaba en un estado entre siendo 100% humano, 100% Dios, y estaba siendo, tenía que subir al Padre, dice, para entrar a su estado ya divino en el que su cuerpo era glorificado. Entonces, la cristología nos ayuda a entender esos estados. Otro ejemplo es cuál era el estado del cuerpo de Cristo, de la persona de Cristo, durante el momento de la transfiguración, en el cual se encontró con Elías y con Moisés. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo ahí? ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Ok? ¿Me explico? Amén. Gracias, mi hermano. Muy bien. Continuemos, porque vamos solo introduciendo la cristología en este momento. Solo quiero asegurarme de que veamos todas las cosas que incluyen. No solo es decir, oh, Cristo es esto, Cristo es esto, Cristo es esto. No, no, no. También la invitación que nos hace, porque acuérdense que la meta es ser como Jesús, ser como Jesús. Entonces, si entendemos los estados de Él, su vida, su participación en la historia, entonces podemos decir, oh, yo también puedo ser partícipe de esa historia. Amén. Vamos a continuar, mis hermanos. Gracias, mi hermano José, por todas esas preguntas importantes y esas observaciones. Amén. Muy bien. La cristología también nos ayuda a ver a Jesús y ver cosas de él muy importantes. Hicimos este ejercicio cuando estábamos en la clase del Nuevo Testamento y quisiera que por favor todos apuntáramos estas citas. Todas están en Juan. Apunta las citas, por favor, y nos vamos a separar y vamos a buscar dos cosas. Nos vamos a separar en grupo. Vamos a buscar quién es el testigo que habla en estos versículos y cuál es el testimonio que da. ¿Quién habla en Juan 1:34 y qué nos dice acerca de Jesús? ¿Quién habla en Juan 1:49? ¿Qué nos dice acerca de Jesús? ¿Quién habla en Juan 6:68 al 69 y qué nos dice acerca de Jesús? Así es que apuntemos todos, por favor, estas citas y nos vamos a separar el grupo en unos momentos para poder contestar todas estas cosas. Voy a detener la grabación para estar formando los grupos en los que todos apuntan esto. Muy bien, muy bien. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos fue? Estamos regresando de este ejercicio de los testigos que están presentes en Juan acerca de Cristo. Espero que hayan encontrado cosas muy bonitas. Ya habíamos hecho este ejercicio en la clase del Nuevo Testamento, pero es bueno recordar todo esto. Así es que voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Aquí es donde estábamos. Vamos a estar viendo entonces en Juan 1:34. ¿Quién era el testigo? Alguien dígame por ahí, ¿quién era el testigo? Juan el Bautista. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y qué era el testimonio que él dio? ¿Qué dijo él? Que era el hijo de Dios. Eso. En Juan 1:49, ¿quién era el testigo? Natanael. Natanael, muy bien. En Juan 6:68 al 69, ¿quién era el testigo? Pedro. Pedro, Simón Pedro, muy bien. Juan 11:27. Marta. Oh, también una dama, ¿verdad? Muy interesante. Juan 20:28. Tomás. Muy bien, Tomás. Juan 10 y Juan 8. Jesús mismo fue su testigo. Excelente. ¿Y Juan 20:31? Juan. A ver. Todos nosotros también. Juan. ¿Sí fue Juan? Juan. Fue Juan, pero todos nosotros también. Quiero que añadamos eso. Juan y todos nosotros. Vamos a ver los testimonios. Entonces, Juan el Bautista dijo, este es el Hijo de Dios. ¿Qué dijo Natanael? Alguien dígame, ¿qué dijo Natanael? Eres hijo de Dios y el rey de Israel. Eso, tú eres el Hijo de Dios y el rey de Israel. Muy bien. ¿Qué dijo Simón Pedro? Y el santo de Dios. Tú eres el santo de Dios, el Cristo. Muy bien. ¿Qué dijo Marta? El Mesías. El Mesías. ¿Qué más dijo Marta?
Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Eso, el Mesías. Muy bien. ¿Qué dijo Tomás? A ver. ¿Qué dijo Señor Tomás? mío y Dios mío. Eso, Señor Señor mío y Dios mío mío. y Dios mío. Vean la progresión. Tú eres el Hijo de Dios. Alguien lo apuntaba. Luego ya le hablaron a él. Tú eres el Hijo de Dios. Eres el Santo, eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ya Tomás ya es personal. Dice, Dios mío. ¿Ven la progresión? Increíble eso. Y después Jesús mismo dice, yo soy el Hijo de Dios. Él también dio testimonio de él mismo. Y lo que vimos, que dijo Juan, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Muy bien, excelente, excelente. Continuemos entonces. Bendito Dios, vamos moviéndonos muy bien este día. Ahora, la semana pasada hablé un poco de la carta de Colosenses y quiero que veamos esto, muy importante, y quiero que vayan tomando notas en Efesios y Colosenses. Dijimos que Jesucristo es el todo en todo, un pequeño repaso de la semana pasada. Quiero que vean estas dos cosas, los libros de Efesios y Colosenses en lo que tiene que ver con cristología. Se ha entendido, se ha casi comprobado que Efesios y Colosenses fueron escritos al mismo tiempo. Qué interesante. ¿Cómo sabemos eso? Sabemos eso ya que hay muchas similitudes y el tema es muy parecido en estas cartas. Jesucristo el todo en todo y Efesios y Colosenses. Vemos la cristología, cómo predomina en esto. Ambas contienen grandes doctrinas. Una vez más, quiero recordarte, hay temas en la Biblia. La teología es el estudio que nosotros hacemos, pero también están las doctrinas. Y hay en Efesios y Colosenses, tienen grandes doctrinas del Evangelio. Entonces, si queremos estudiar las doctrinas del Evangelio, Efesios y Colosenses es un buen lugar donde podemos explorar. También fueron escritas de una manera, oigan, que se tenían que leer en voz alta en la iglesia. Qué detalle tan lindo de Efesios y Colosenses. Entonces, cuando usted tenga que hacer una lectura pública en la iglesia, Efesios y Colosenses son buenos lugares para poder leer públicamente en la iglesia. Me encanta mucho cuando voy y visito una iglesia donde todavía se hace esa maravillosa lectura, ¿cómo le llamamos? Lectura pública, la Biblia. No sé si alguna vez, no sé cómo se hace en tu iglesia, pero te animo de verdad a que se haga esa lectura pública de la Biblia. Es lindo. A veces solo leemos la Biblia a la hora del sermón. Pero qué maravilloso es cuando se le da un momento dentro del servicio o dentro del estudio bíblico o dentro de la reunión que tenemos a la lectura pública de la palabra. Es lindo. Quizás en algún momento, en una vigilia, en una reunión, en un estudio, en un discipulado o aún en un servicio, podríamos tomar el tiempo y decir, vamos a leer todo este salmo o todo este capítulo de la Biblia, solo a leerlo, porque seamos sinceros, a veces pasa alguien a dar la lectura bíblica y se pone a explicarla. Y digo yo, no, de vez en cuando solo que se pase y que se lea y que se siente, que dejemos que el Espíritu Santo hable a cada uno. No estoy diciendo que es malo pasar a leer y explicar algo y dar un pequeño pensamiento. No. Lo que estoy diciendo es que también tenemos que dar ese lugar a cuando la palabra de Dios se lee públicamente. Y Efesios y Colosenses son buenas cartas para leer públicamente porque fueron escritas en ese estilo, de esa manera. Colosenses tiene una oración prominente muy linda, al igual que el libro de Efesios. El apóstol Pablo hace una oración muy linda y parte de la oración es mi deseo que conozcan a Cristo, que crezcan en el conocimiento. Muy, muy lindo eso. Entonces, mantengamos esto en mente, por favor. Quería poner esto ahí para todos aquellos que dirigimos o que somos parte de una congregación, de un estudio bíblico, de un discipulado, de una reunión, cuando queremos hablar de Jesús y aprender. Tomémonos tiempo solo para leer y no explicarla, dejar que el Espíritu Santo, haga su obra y luego ya continuemos con la reunión. Amén. Voy a continuar.
Esto es muy precioso. Quiero que nos vayamos todos al libro de Colosenses. Vamos todos al libro de Colosenses, por favor. Y quiero que veamos algo muy lindo aquí. Perdón. En el libro de Colosenses vemos la culminación de un proceso en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Ahí en el libro de Colosenses vamos a buscar algunos versículos y quiero que vea cómo alrededor de todos nosotros llega un momento, una culminación de esos procesos por los que nosotros como hijos de Dios pasamos. Fíjese, en Colosenses 1:23 dice esta frase, dice, arraigados en Jesús, fundados, firmes. Eso es hacia abajo, nuestro fundamento, en quien estamos firmes, estamos arraigados en Jesús. Qué lindo, qué lindo. Hacia abajo, esa es una culminación del proceso. Cuando pasamos por procesos, cuando pasamos por etapas en nuestra vida, es ayuda a cada proceso tiene su culminación porque quedamos más arraigados en él, estamos más fundados, estamos más firmes en él. Pero también existe el proceso hacia arriba, hacia arriba. En el capítulo 2, versículo 7 dice sobre edificados en él, sobre edificados en él. Qué precioso. Si me permiten, en lo que ustedes apuntan, lo voy a buscar para poder leerlo. Colosenses 2:7 dice, arraigados y sobreedificados, qué lindo, en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Santo Dios, qué versículo tan precioso. ¿Qué versículo? Lo voy a leer una vez más. Arraigados y sobreedificados. Vamos hacia arriba, en edificación. Qué precioso está esto, amados. Y sobreedificados en él y confirmados en la fe. ¡Wow! Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¡Qué precioso! También, no solo es hacia arriba, hacia abajo, pero también es hacia adentro. Hacia adentro. Una vida escondida en Cristo. Colosenses 3:3 dice de la siguiente manera, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo, no en Cristo, perdón, me equivoqué yo, es con Cristo, aquí está, nuestra vida está escondida con Cristo. Entonces, la culminación de todo proceso hacia abajo de nosotros, fundados y firmes, hacia arriba somos sobreedificados en él, hacia adentro, después de cada proceso, nuestra vida más está escondida con Cristo y luego hacia afuera. ¿Por qué? Porque no solo podemos estar fundados en Cristo, no solo podemos crecer en Cristo, no solo podemos tener una relación interna con Cristo, sino también hacia afuera para testimonio, sabiamente, caminando sabiamente hacia los demás. Voy a leerlo, Colosenses 4:5, y luego voy a dar la palabra a nuestro pastor Lázaro. Dice Colosenses 4:5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, redimiendo el tiempo. Pastor Lázaro, haznos ese comentario ahí, pastor. Pastor, lo que entiendo en todo esto es que Cristo debe ser impartido para que en nosotros, para que sea glorificado al mundo a través de nosotros. Pero a ver, repite eso. La impartición de Cristo en nosotros, ¿para qué? En nosotros es para glorificar a Cristo en el mundo a través de nosotros. No sé si me es entender. Sí. No, estamos bien. Acordémonos que la palabra glorificación es tan importante que la entendamos bien, porque no solo es la glorificación al dar gloria, sino también la glorificación del Estado. Entonces, nuestro pastor Lázaro se está refiriendo a la glorificación de dar gloria. Alguien hizo la pregunta ahí en el chat. Colosenses, ¿qué? Colosenses 3:3. Colosenses 3:3, mi hermana Yenis. Es Colosenses 3:3.
Continuamos. Qué lindos estos versículos. Miren, Colosenses, oh, qué precioso. ¿Se acuerdan que les dije? Lean Colosenses. Lean Colosenses. La semana pasada les pedí que leyéramos Colosenses. Y si no lo han hecho, leámoslo otra vez. Pero buscando a Cristo y buscándonos a nosotros en Cristo como partícipes y como protagonistas. Recuerden esa palabra, muy importante. Continuamos entonces con nuestra presentación. Gracias por la participación. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, otro ejercicio en equipo. Todo esto es en Colosenses. Okay. Ya vimos hacia arriba, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera. Perdón, arriba, abajo, adentro, hacia afuera. Pero ahora quiero que veamos más. Quiero que leas estos versículos. Por eso les dije la semana pasada, lean Colosenses para estar familiarizados. Apunta estos versículos y vamos a ver qué somos en Cristo. 2:6, 2:7, puse 2:7 dos veces porque hay bastantito ahí, ese versículo está bien cargadito. Capítulo 2, versículo 10, capítulo 2, versículo 20, capítulo 3, versículo 1, capítulo 3, versículo 3, que ya dio un poquito, ya dio una pequeña introducción, y capítulo 3, versículo 4. Vamos a vernos nosotros en Cristo. Recuerden, Cristología, Él nos invita a ser protagonistas. Entonces, vamos a vernos ahí en Él y con Él, siendo protagonistas. Amén. Muy bien. Estamos de regreso. Aquí estamos hablando de lo bello que las bellas cosas que encontramos durante el ejercicio de nuestra posición en Cristo. Y recuerden, Cristología no solo es Cristo, sino siendo Cristo el protagonista e invitándonos a ser protagonistas también. Qué lindo. Espero que hayan tenido tiempo y si no, pues terminemos el ejercicio en nuestra casa. Voy a compartir mi pantalla para que platiquemos un poco de estas cosas. Quizás la respuesta que yo puse no es la misma que tú pusiste, pero yo sé que el Espíritu te habló acerca de estas cosas. Amén. Colosenses 2:6. ¿Qué encontramos ahí en Colosenses 2:6? ¿Alguien me puede decir? Dice andar en Cristo. Recibir y andar en el Señor. Andar como Cristo. En Cristo, no como Él, en Cristo. Entonces, caminando en Él. Nuestro andar, andando recibirlo en Él. Y andar. Recibirlo y andar. Andar en Él, caminando en Él. Acuérdense, en Cristo. Todo esto es en Cristo. En Cristo. 2:7. A ver, 2:7, ¿qué encontramos? Arraigados, edificados. Arraigados. Ajá, arraigados. Arraigados y sobreedificados en Él. Amén, qué lindo. Fortalecidos, dice otra versión. Ese versículo hay que leerlo en unas 5 o 6 versiones para sacarle todo el jugo ahí. Confirmado en la fe. Confirmados. Enseñados. ¿Se dan cuenta? Qué lindo. Cristo tiene que ser enseñado. Exacto. Enseñado y revelado. Muy bien. 2:10. ¿Qué tenemos en 2:10? Estamos completos en Él. Completo en Él. Hechos completos. Si alguno dice en algún momento no soy suficiente, todavía me falta, todo eso, que recordémonos que ya lo somos, pero se está manifestando todavía. Se está manifestando. Ahorita voy, mi hermano José Antonio, ya vi tu mano aquí levantada. Vamos a terminar esto y luego regreso a tu pregunta o comentario. 2:20. ¿Qué encontramos en el 2:20? Muertos en Cristo. Correcto. Muertos con Él, muertos en Él. Gracias. Tengo que corregir aquí mi presentación. Es en Él. 3:1. ¿Qué dice 3:1? ¿Qué dice 3:1? Resucitados en Él. Eso, resucitados con Cristo, entonces en Él tengo que tener. Santo Dios, ya ven que les dije, tal vez me iba a equivocar yo aquí, pero se emociona uno cuando está leyendo. 3:3, ¿qué dice 3:3? Muertos.
Escondidos. Escondidos en él. Escondidos en él. Muy bien. ¿Y 3:4 qué dice? Seremos manifestados. Resplandecientes. Manifestaremos con Manifestados, Manifestados resplandecientes. en gloria con él. En gloria, manifestados en gloria. Qué lindo esto, qué lindo esto. Qué lindo. Pastor Joel, ahí entra la glorificación. Vamos para allá. Exacto, mi hermano. Ya vamos. Les dije que para explicar la glorificación teníamos que caminarlo. Pastor Alberto Tinoco, yo sé que me vas a entender lo que voy a decir ahorita. Si solo se menciona y decimos, si somos glorificados en él, podemos obtener un amén. Pero el propósito no es solo obtener un amén de la gente. El propósito es que la gente diga, sí, lo recibo, yo entiendo. Y qué lindo eso que estamos descubriendo. Mi hermano José Antonio, dinos, mi hermano. Allí en el 2:10 dice, 2:10. ahí está la parte espiritual, dice que Él es cabeza de todo principado y potestad. Esa es la parte. Exacto. Acordémonos que Cristo no solo gobierna sobre lo físico, sino también sobre lo visible, sino también sobre lo invisible. Acordémonos de eso. ¡Qué bárbaro! Esta carta aclara todo. Por eso les dije Cristología. Queremos ver la persona de Cristo en esta carta, tenemos grandes cosas. Hermana Mari Carmen, dinos, hermano. Solo quería compartir la versión de traducción del lenguaje actual, que es en 3 y 4, que dice, pues ustedes ya han muerto para el mundo y ahora por medio de Cristo Dios les ha dado la vida verdadera. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con él y compartirán su gloriosa presencia. Su gloriosa presencia, y compartirán, dice. No dice verán, dice compartirán. Una vez más, en él. Bendito Dios. Ahora, quiero mostrarles algo y quiero que pongamos atención en este momento. Tal vez algunos ya han oído esta historia, esta narración, pero quiero que le pongamos atención a esto. Voy a compartir mi pantalla y te voy a mostrar una imagen muy, muy linda. Y el punto de lo que voy a mostrar es para entender que siendo Cristo el protagonista, nos invita también a ser protagonistas. Creo que estoy compartiendo lo equivocado. Permítanme un momento. Ahí está, ahora sí. Muy bien. Quiero que vean esta foto y algunos tal vez ya la han visto anteriormente. ¿Quién reconoce esto que está aquí? ¿Cómo se llama esto? La última cena. La última cena. La Santa Cena, ¿no? Exacto, la última cena. Esta la hizo el pintor que hizo esto. Quiero contarte un poco de la historia acerca de esta pintura. Tal vez si ya la oíste, ponme atención. Si no la has oído, escucha esto. Cuenta la historia de esta pintura. Número uno, se tomó bastante tiempo hacerla. Y cuenta la historia de que el autor, el pintor de esto, primero hizo un estudio profundo de cada uno de los personajes aquí. Pedro, Juan, Andrés, Jacobo, cada uno, Tomás, cada uno de ellos. Y cuenta la historia que dijo, no voy a pintar la cara de ninguno hasta que yo no lo conozca bien profundamente. Entonces empezó a pintar. Primero hizo, empezó sistemáticamente. Pintó a Jesús. Dice la historia que él vio cómo era la persona de Jesús. Era un hombre compasivo, un hombre que ayudaba a los demás, un hombre puro, un hombre que tenía el favor del pueblo, un hombre muy especial. Y dice que buscó y encontró a un personaje que dijo, wow, este hombre es así en su carácter. Entonces le pidió que viniera y le dijo, déjame pintar tu rostro en mi pintura, en mi obra de arte, perdón la redundancia. Y empezó a pintarlo y
y conoció a este hombre. Dice que era un hombre muy amable, que quería a los demás, respetaba la ley, muy lindo. Y ese fue el que él escogió para Jesús. Luego buscó a cada uno de los discípulos, a alguien que tuviera el carácter de Pedro, alguien que tuviera las características de Andrés, y se fue, y se tomó mucho tiempo, mucho tiempo. Llegó el momento en el que le tocó pintar a Judas, el que traicionó a Jesús. Y quiero que veas esto, mira. En la misma pintura y vemos a Jesús y a Judas. Ahora, ¿cómo sabemos que es Judas? Porque vemos en la pintura alguien aquí, si se da cuenta, en su mano tiene una bolsa de dinero. Entonces, así es como él lo pintó. Así es como él lo pintó, diciendo que llevaba en sus manos las 30 monedas que se le habían entregado. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Nos cuenta la historia que el autor de esta obra de arte dijo, bueno, ¿qué sabemos de Judas? ¿Quién era este Judas? Y le dijeron, mira, Judas era alguien que robaba de la bolsa de Jesús, fue un ladrón, fue esto y esto y esto, el otro. Y empezó a buscar alguien con esa característica, un traidor, alguien que fuera lo peor. Cuenta la historia que le dijeron, hay un hombre, y esto recuerden, esto tomó años, la realización de esta pintura tomó años. En algún momento le dijeron, miren, hay un hombre en la cárcel que llena todas esas características que estás buscando. Y él pidió audiencia en la cárcel y fue a donde tenían a este hombre prisionero. Y les dijo, ¿quién es este hombre? Descríbamelo. Y se lo describieron. Mire, es un traidor, es un mentiroso, es un estafador, es alguien que daña a los demás. Y dijo, exacto, es exactamente el hombre que necesito. Cuenta la historia que lo agarró y le explicó lo que iba a hacer. Le dijo, mire, estoy haciendo una pintura de la última cena, estoy haciendo esto, y quiero usarlo a usted. Y le dijo el hombre, ¿quién voy a ser yo en su pintura? Y le dijo, vas a ser Judas. El pintor empezó a dibujar, empezó a hacer eso, y el muchacho se puso a llorar. Y el pintor Leonardo da Vinci le dijo, oiga, ¿por qué está llorando? Le dijo, no me reconoce. Le dijo, no, yo nunca te he visto, nunca te he conocido. Sí, le dijo, usted y yo ya nos conocíamos. Y Leonardo le dijo, no, no es cierto, tú y yo nunca nos hemos visto. Tú eres un ladrón, eres un malhechor, eres un estafador, eres un traidor, nunca nos hemos visto. Dice que el muchacho le dijo, hace años usted me buscó, yo ya estoy en su pintura. ¿Cómo? Dijo Leonardo da Vinci, tú no, yo no te he buscado, no, es imposible. Sí, le dijo, yo era un hombre muy bueno. Era un hombre muy amable, amaba a los demás, ayudaba a los pobres, compartía todo lo que tenía. Leonardo da Vinci se asombró porque años atrás, el mismo hombre que él había usado para pintar a Jesús, ahora lo estaba usando para pintar a Judas. Es exactamente el mismo hombre. El muchacho le dijo, yo empecé a descender en mi vida espiritual, mi vida moral se empezó a ir hacia abajo, me empecé a perder, y mire dónde estoy hoy. Antes yo era un ejemplo en la sociedad, ahora soy lo peor de la sociedad. Esto es lo que el pecado puede hacer en alguien, puede tomar en una persona, amados, la imagen de Cristo y convertirnos en lo opuesto a Cristo. Qué interesante. Podemos llegar al punto en el ser como Jesús, pero el pecado nos puede llevar a ser alguien que traiciona a Jesús. ¿Qué pensamos de esto? ¿Qué pensamos de esto? Quisiera oír. Es una realidad, pastor. La palabra del Señor dice que en Juan 10:10 que el ladrón viene a matar, a destruir y a hurtar, y Cristo viene a darnos vida. O sea, cuando nosotros dejamos los rudimentos del Señor Jesucristo, pasamos a hacer lo que el diablo quiere, destruir nuestras vidas.
y llegamos a ese lugar. Lamentosamente, por eso dice de que nosotros no, si tenemos la mano en el arado, que no la quitemos, de que sigamos delante. No importa todo lo que nos ven, porque Él va adelante guardando. Es una gran realidad. Tremendo, Amén. pastor. Gracias. Gracias por ese comentario. ¿Alguien más? ¿Qué pensó de esta historia que le acabo de narrar? Que es una historia real. ¿Qué pensó? ¿Qué pensamos de esta historia? Hay un versículo que dice algo así de que el que crea que está bien, vea que no caiga. El que crea estar firme. El que crea estar firme, porque muchas veces pensamos que estamos bien y no tanto. Así es. Así es. Tenemos que cuidarnos. ¿Alguien más? Una persona más. ¿Alguien no había oído esta historia que quisiera comentar? Mi hermana Yelis. Dime, mi hermana. A veces creemos que solo el ladrón, el asesino, el fornicario son los pecadores más terribles. Y estamos nosotros en la iglesia y comentamos del hermano. Creemos que tenemos derecho a comentar porque nos sentimos santos. Y ahí empieza también como que a darnos duro la vida, porque Cristo siempre nos miró con amor, siempre, porque si no, nunca hubiese ido a recibir ese duro, esa dura prueba. Y entonces siempre nos miró con amor, el Dios siempre nos miró con amor. Y entonces nosotros, hoy en día, hay tantas luchas en la propia iglesia, mirando a los hermanos como que, ay, ese está haciendo algo y yo aquí tan santa y virgen. Y ahí es donde empieza uno a hablar también, a pecar y a caer en lo más bajo. Así es. Así es. Pastor Lázaro. Bueno, yo creo que cuando nosotros descuidamos, es decir, cuando descuidamos lo que es la palabra de Dios, la oración, comenzamos a apagar nuestra vida espiritual. Porque ya que estamos estudiando que nuestra posición es Cristo y debemos andar como Él anduvo, debemos estar cimentados, arraigados en Él, porque en Él estamos completos. Si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, simplemente no es que vamos a salir de esa posición, pero vamos a caer en una condición espiritual muy baja, donde vamos a ser gobernados nuevamente por esa naturaleza pecaminosa después de haber salido de ella. Entonces, lo importante, creo yo, es poder mantenernos firmes en la palabra, mantenernos firmes en la oración y vivir la vida que realmente no es nuestra, sino es la de él en nosotros. Porque la Biblia dice que estamos muertos y él fue el que nos dio vida. Es decir, no es nuestra vida, es la de él, la que estamos viviendo en la carne. Pablo decía, más no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. Entonces, tenemos que cuidar nuestra posición. No es porque la perdamos, sino que podemos caer en una condición deplorable como la que cayó este joven, que en un tiempo fue Jesús, es decir, representó a Jesús, pero ahora está representando a Judas. Santo Dios. Me encantó mucho una frase que usó nuestro hermano, nuestro pastor Lázaro. Tenemos que cuidar nuestra posición. ¿Oyeron? Con esto quiero introducir y poco a poco vamos a ir dando la respuesta si se pierde o no la salvación. ¿Se acuerda? Es una posición que obtenemos. ¿Qué es lo que descuidamos? Si ya somos algo en Cristo. Mi hermano Alan, habla mi hermano. Yo quisiera ver la gracia de Dios en este personaje y cómo usó a Da Vinci
para recordarle quién podía ser él estando con Dios. Porque a pesar de que él se volvió a perder, entonces Dios usó a Vinci para ir y buscarlo de nuevo. Siempre lo reivindica, porque al él llorar, se dio cuenta que quién era en Dios en algún momento de su vida. Y sin embargo, esto, imagínate, cuidado pierde, usó a Vinci para ir a buscarlo de nuevo. Sí, 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 tremendo, tremendo. Doctora Elizabeth, háblanos, doctora. Y después el maestro Giovanni. Bueno, algo más como para anexar es que también nos tenemos que autoevaluar, porque siempre nos gusta ver afuera, pero entonces el Espíritu Santo trata mucho con uno y no nos gusta que nos corrija. Entonces también tenemos que autoevaluarnos porque sí veo al otro, pero no me veo a mí misma. Entonces ahí es donde nos sentimos, como dice Yelis, los santos, ¿no? Pero hay que autoevaluarse, porque tenemos que morir el yo. Amén. Profesor Giovanni, después Iris. Gracias, Joel. Déjenme hacer una analogía con un equipo de fútbol. No con los que juegan el fútbol, sino los simpatizantes del equipo de fútbol. Hay ciertos simpatizantes de un equipo de fútbol en que gane o pierda, siguen siendo fieles. Y hay otros simpatizantes de fútbol que si ganan están bien, pero si pierden, protestan un montón. Entonces son simples aficionados. En la iglesia lamentablemente pasa algo así. Hay muchos aficionados y pocos discípulos. Lo que se necesita entonces es no ser aficionado, sino ser discípulo. Ahora bien, Hebreos estaba pasando por algo. Y el escritor de Hebreos dice, porque debiendo ser, capítulo 5 y verso 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y continúa, hermanos, lo que tenemos que hacer en la iglesia es no crear simpatizantes, no crear aficionados, crear discípulos. Santo Dios. Gracias, profesor. Gracias, gracias, maestro. Hermana Iris, dime, mija. Estaba analizando algo, ¿verdad? Que sí se ve como muy triste, ¿verdad? Como ver esa caída de un hombre muy bueno a ser comparado con Judas. Pero también lo podemos ver cómo se voltea, porque está en todos nosotros esas dos partes. Nomás toma nuestras decisiones hacia dónde queremos ir, porque una persona que ha caído tan bajo, digamos, como Judas, también se puede levantar a volver a los pies de Cristo y a volver a ser esa persona, a caminar como Cristo. O sea, la misma persona, pero esas dos partes, y todos tenemos esas dos, es nomás, por eso el día al día estamos batallando con nuestra carne entre esos dos. Las cosas que quiero hacer no las hago y las que no quiero hacer son las que hago, ¿verdad? Quiero que vean esto. Y esto es, para mí, que estas dos cosas son cristología. Permítame, mi hermana, voy a compartir esto y luego hacemos ese comentario. Vean esta foto una vez más. ¿Ven? Pon tu corazón en esta foto. Y el maestro Giovanni dijo algo muy interesante. Dijo, tenemos que crear no solo espectadores, fanáticos, seguidores, sino discípulos, miembros del equipo. Y en muchas ocasiones, amados, se nos enseña, hemos aprendido o funcionamos de una manera en la que vemos escenas en la vida de Cristo, momentos en la vida de Cristo, o lo voy a poner de esta manera, vemos la obra de Cristo como espectadores. Vemos esa cena, vemos a un Cristo que hace milagros, a un Cristo que salva, que sana, que tiene compasión.
Pero más allá de ver solo a un Cristo que salva, que sana, que tiene compasión, que echaba fuera demonios, que amaba a la humanidad, que dio su vida por los demás, un ejemplo tan maravilloso, quiero recordarte que la manera en que la podemos ver hoy es así. Cuando vemos las cosas así, ya no solo Cristo siendo el protagonista, pero invitándonos a ser aquellos que se sientan a la mesa el día de hoy. Entonces te animo, mi hermano, a que tomes tu lugar como protagonista, como participante de aquello que inició este maravilloso hombre. Esto es cristología, no solo viendo al Cristo por quién es, por lo que hizo, no solo viéndolo como un protagonista en una bella historia, sino aceptando su invitación nosotros como protagonistas a esa historia que continúa en nuestras vidas y en la vida de los demás. Amén y amén. Gracias por haber visto esta grabación. Recuerde, si va a ver la siguiente, antes de eso vean el video 1 y el video 2 de esta serie Teología Sistemática. Gracias. Hasta que la misión sea cumplida.